Buenos días, soy Franco, bienvenidos a Electro del Mes. Este es el Electro del mes de abril de 2022. Recordad que el objetivo de estos electros es presentar los electros que en general son relativamente difíciles, por lo tanto os los podréis encontrar en el MIR, pero como preguntas muy difíciles realmente, y que sobre todo su objetivo es pues, para aquellos que os interesen los electros aprender un poquito más, o para aquellos que hayáis hecho el MIR y estéis ya haciendo la residencia, pues para ver ejemplos de cosas que os podríais encontrar en urgencias o a veces en la consulta, podría ser circunstancialmente, y saber más o menos cómo actuar ante estos casos. Este es el electro que os traigo este mes. Básicamente, si os fijáis, es un electro en el que vemos una taquicardia muy rápida. Es una taquicardia que es regular, todos los QRS van a la misma frecuencia, a la misma distancia entre sí, y que tiene el QRS estrecho. Por lo tanto, taquicardia regular de QRS estrecho lo enclavaríamos dentro del diagnóstico diferencial de las taquicardias supraventriculares. Y realmente poco más podemos decir con este electro, porque realmente una taquicardia supraventricular, como es este electro, puede ser una taquicardia auricular focal, puede ser un flúter auricular, esto es una taquicardia auricular reentrante, o bien podría ser una taquicardia paroxística supraventricular, o bien una taquicardia intranodal, o bien las taquicardias asociadas a los pacientes que tienen vías accesorias, de Wolff-Parkinson. Así, por probabilidades, lo menos probable que puede ser este electro es un flúter auricular, porque va a toda pastilla, va a 250 por minuto, y realmente los flúteres auriculares suelen ser más o menos a 150 por minuto. Las ondas F de flúter en dientes de sierra suelen ir a 300 latidos por minuto, la conducción auriculoventricular suele ser 2,1, pues los ventrículos se suelen quedar en un flúter habitualmente a 150. Así que lo más improbable es que esto sea un flúter. Lo siguiente, pues podría ser perfectamente una taquicardia paroxística supraventricular, tanto una intranodal como una taquicardia ortodrómica podría ser perfectamente, y luego tenemos las taquicardias auriculares focales. Y realmente con el electro poco podemos decir, porque si queremos ponernos a ver en este electro que va tan rápido cuál es la actividad auricular del paciente, que es la que nos daría la clave, pues se ve razonablemente mal, vamos, tan razonablemente mal como que no se ve nada. Así que ya sabéis que ante un electro con una taquicardia regular de QRS estrecho, para llegar al diagnóstico diferencial, lo que tenemos que intentar es ver qué está pasando en las aurículas. Y para eso tenemos que abrir el electrocardiograma, quitarnos las aurículas del medio y, perdón, quitarnos los ventrículos del medio y con eso ver qué está pasando por detrás en las aurículas. Para ello, vamos a hacer tres cosas secuencialmente. Lo primero que vamos a hacer son maniobras vagales. Masaje senocarotídeo, o por ejemplo pedir al paciente que haga la maniobra Valsalva. Con eso, pues en un 20% más o menos de las veces, pues lo conseguimos. Pero solamente actúan estas maniobras con eficacia en gente vagotónica. Si no son eficaces estas maniobras, pues la segunda estrategia es poner adenosina o ATP intravenoso, que son bloqueadores potentes del nodo auriculoventricular. Con eso suele ser suficiente. Pero si no lo es, pues la tercera opción, si no funciona todo lo anterior, sería poner un modulador del nodo auriculoventricular intravenoso, como pueden ser los beta bloqueantes o los calcioantagonistas, también de manera intravenosa, para ver si con eso conseguimos algún cierto grado de bloqueo auriculoventricular y podemos ver qué narices está pasando en las aurículas, porque lo que nos importa las taquicardias supraventriculares es lo que pasa por encima de los ventrículos. Como tenemos un montón de ventrículos en la imagen, pues no sabemos muy bien lo que le pasa a este paciente. Así que este paciente lo que habría que haber hecho es eso, o maniobras vagales, o ATP, primero maniobras vagales, luego ATP, y si no se responde, metabloqueante calcioantagonista intravenoso. Así como historia y como antecedentes, pues al paciente le habían diagnosticado recientemente una arritmia diferente que no sabía muy bien cuál era, y para ello le habían mandado una medicación que estaba tomando pues, religiosamente tal y como se le habían prescrito. Entonces podemos pensar, vaya, pues debe ser que la medicación no está funcionando y por eso el paciente viene así. Pero bueno, antes de que nos diera tiempo a este paciente pues empezar a hacer estas maniobras diagnósticas, ya directamente, tras un poquito de tiempo, el paciente, como veis, tenía las pegatinas del electro puestas todo el rato, porque esto realmente es una tira de ritmo de derivaciones que hemos hecho pues porque el paciente le dejamos con las pegatinas del electro por si cambia el ritmo, por lo que sea, por hacer el electro rápido, pues nos sorprendió porque tras un poquito de tiempo, de repente uy, va, pues ahora parece que me encuentro algo mejor. Y este electro ya sí que nos puede dar el diagnóstico. Fijaos lo que vemos en este caso. El paciente ya se encuentra un poquito mejor y de repente lo que nos encontramos es que la taquicardia va exactamente a la mitad de la frecuencia cardíaca de antes. Antes iba como a 250, 270 por minuto y ahora de repente va pues como a 135, 140 por minuto. Y ahora, aunque este electro puede ser difícil de interpretar, realmente sí que con él podemos llegar más o menos al diagnóstico. Fijaos sobre todo en la derivación 2, en la tira de ritmo, para que veáis cómo vemos básicamente unas ondas en las aurículas que suben y bajan, que suben y bajan, que suben y bajan. Entre medias están los ventrículos, por supuesto, los QRS, pero que si os fijáis, corresponderían a las ondas estas que se llaman
F mayúscula en dientes de sierra de un flúter auricular. Más estas ondas, pues bueno, son negativas en la cara inferior, son positivas en V1. El piquito positivo de V1 es más tardío que el piquito negativo de cara inferior, que estos son detalles que no tenéis que saber, por supuesto, pero que nos permiten llegar al diagnóstico. Esto es un flúter común. Esto es un flúter que da la vuelta al anillo tricúspide, pasando por el istmo cabo-tricúspide. Si nos ponemos a usar la historia clínica, que era lo que tenía este paciente y que se le había prescrito para esa arritmia que tenía, pues resulta que era un paciente que se le había diagnosticado de fibrilación auricular, no tenía cardiopatía estructural y pues para prevenir episodios de fibrilación auricular se le había puesto el fármaco, había preferido fármacos a realizarse una ablación y el fármaco de elección en estos casos son los antiarrítmicos 1C. En este caso se le había puesto flecainida. Pues bien, la flecainida es una molécula que tiende a organizar la fibrilación auricular. Así que hay pacientes con fibrilación auricular a los que les ponemos flecainida y les sirve para no tener fibrilación auricular, pero no tanto porque se queden en sinusal, sino porque los episodios que hacen de fibrilación auricular de repente se convierten y se organizan en flúter. Además, la flecainida es un fármaco que enlentece la conducción, así que hace que el flúter vaya un pelín más lento de la cuenta en la aurícula, que las vueltas sean un poquito más lentas, y como esas vueltas son un poquito más lentas, al nuevo aurículo ventricular ahora sí que le da tiempo a conducir todos esos latidos a la aurícula, a mandarlos todos a la aurícula. Y por eso de repente tenemos ejemplos con conducción de flúteres auriculares en vez de 2-1, 1-1, como en este caso. En este caso las ondas de flúter no van a 300 latidos por minuto clavado, van un pelín más lento, a 280, 270 latidos por minuto. En ocasiones, el aurículo ventricular, como en este caso, conduce 2-1 y la frecuencia cardíaca global del paciente se sitúa pues, en torno a 140 latidos por minuto, pero es que a veces no es así y a veces lo que ocurre es que la conducción auriculoventricular es 1-1, como en el electro de antes, y el paciente se pone a 280 a toda pastilla. Realmente en pacientes que tienen historia de flúter auricular y queremos darle un antiarrítmico 1C, como la flecainida o la propafenona, les deberíamos dar también un frenador del nuevo aurículo ventricular concomitantemente, como los betabloqueantes, por ejemplo, los calcioantagonistas, de manera oral, si les queremos administrar esa medicación, para evitar esto, para evitar que hagan flúteres lentos que se conduzcan a toda pastilla hacia el ventrículo, y esto realmente pues, podría ser peligroso en algunos pacientes, sobre todo los que tengan disfunción ventricular. Así que, en pacientes con historia de flúteres auriculares que queremos tratar con antiarrítmicos 1C, siempre hay que añadir un frenador del nuevo aurículo ventricular. Realmente, estamos hablando de pacientes a los que les queremos tratar de fibrilación auricular y que aparte tienen historia de flúter o lo que sea. Realmente un paciente que consulta por flúter, el antiarrítmico que le deberíamos poner, si le queremos poner uno, no deberían ser tampoco los antiarrítmicos 1C. Aunque, por ejemplo, en las clases intentamos simplificar, en las clases de AMIR intentamos simplificar, intentamos decir que el tratamiento del flúter o de las arritmias auriculares focales en general es bastante similar al de la fibrilación auricular en cuanto a los fármacos que se pueden utilizar o en cuanto a las estrategias. Realmente el flúter es una situación especial. Ya sabéis que los flúteres responden mal a fármacos y en general los fármacos antiarrítmicos hay que utilizarlos con cuidado. Y sobre todo los 1C, porque pueden generar este fenómeno paradójico de enlentecer el flúter sin quitarlo y que al final el flúter se conduzca 1-1 a los ventrículos y produzca taquicardias muy rápidas. En general, en los pacientes con flúteres auriculares se suelen, cuyo diagnóstico es simplemente pues tengo flúter y ya está, se suele evitar el uso de antiarrítmicos 1C y se procede directamente en general a ablación, si es un flúter común, sobre todo que el tratamiento se presupone curativo. Pero bueno, os quería traer este ejemplo, es un electro difícil porque como veis la arritmia más difícil, o sea, más infrecuente de todas las que teníamos, de las tres posibilidades, flúter auricular, taquicardias focales auriculares o taquicardias prostáticas subventriculares, la más infrecuente, la más rara, era un flúter auricular y finalmente fue lo que le pasó a este paciente, pero porque era un ejemplo muy concreto que se llama flúter 1C. Si nosotros a este paciente le hubiéramos puesto adenosina o yo que sé, verapamil intravenoso o hubiéramos podido hacer maniobras vagales y hubieran sido eficaces, probablemente lo que hubiéramos visto en el electro es algo parecido a esto. Os lo traigo pues para que veáis más claro cómo se ve un flúter auricular. No es el electro del mismo paciente, es un electro de otro paciente, por eso pues no corresponde el resto de cosas.
Pero vamos, os lo traigo porque es lo que hubiera pasado. En el anterior paciente os digo que no se hicieron esas maniobras porque se pudo llegar al diagnóstico directamente cuando pasó un poquito y tuvo ese otro electrocardiograma en el que sí que se veían las ondas de Flutter, no tan claras como aquí cuando hacemos esas maniobras de bloqueo no auriculoventricular, pero que sí que se veían razonablemente bien. ¿Qué se dice con este paciente? Pues tenía historia de fibrilación auricular paroxística, debuta con un Flutter 1C, pues ablación de las dos cosas, ablación del istmo cabo-tricuspidio y en el mismo procedimiento ablación también de las venas pulmonares para prevenir la fibrilación auricular en el futuro y prevenir también la necesidad de poner antiarrítmicos a este paciente. Así que nada, espero que os haya gustado este ejemplo, que es un ejemplo raro, pero que se da en la práctica clínica. Recordad como mensaje, no dar antiarrítmicos 1C, flecainida o propafenona a pacientes con historia de Flutter sin administrar concomitantemente un fármaco frenador del nodo auriculoventricular, betabloqueantes o antagonistas para evitar los flúteres 1C con conducción 1,1 a los ventrículos. Así que nada, me despido ya. Muchas gracias a todos por vuestra atención.